Que nos siguen en las redes, hacemos una oración y damos comienzo a la clase número 28 de orientación ministerial. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta oportunidad, este momento que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos junto a la iglesia, a tu pueblo, los hermanos que nos siguen allí en las redes, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, pidiendo tu guía, tu dirección, y tú, Señor, seas quien nos dé luz y entendimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga los hermanos que nos están acompañando aquí. Bueno, estamos yo en la anteúltima clase. El lunes que viene, decía el pastor, yo no voy a estar dando la clase. Tenemos un viaje programado para la provincia de Misiones. Si Dios así lo permite, vamos a estar por allá la semana que viene. Por eso no voy a estar aquí viendo las obras que tenemos allá en el norte. Así que también le pido sus oraciones por ese viaje. Y aquí nos volveremos a reencontrar el lunes siguiente, lunes 4 de noviembre, si no me equivoco, ya con la última clase de orientación ministerial. Después le seguirá el pastor Sergio, no sé. La última clase el lunes 4 de noviembre, no se pierdan los hermanos. Tienen los cuestionarios, el segundo y el tercero para entregar. 3 cuestionarios ahí este año, así que revisen los hermanos que no han entregado para en el mes de enero recibir su certificado, su diploma aquí en la iglesia. Están todos invitados a acompañarnos en el mes de enero, en el cumpleaños de la iglesia y donde se hacen entrega de los diplomas, ¿no? Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta clase número 28, la predicación. Estamos viendo los ministros, la predicación, algo muy importante en la vida del ministro, por eso vamos a ver su importancia. Más allá de que alguno, cuando ya tiene unos años en el evangelio o en el ministerio, no le da mucha importancia, pero es de suma importancia, y esto tiene que ser una prioridad en los ministros, en los líderes, en los que están al frente de la obra, que es de suma importancia la predicación. La predicación es el alimento para la iglesia, es el sustento espiritual, y hoy muchos han dejado de lado la palabra, cumpliéndose la escritura, donde van a venir aquellos hambrientos, aquellos sedientos de palabra. Y hoy el modernismo, las iglesias modernas, han dejado de lado la palabra y han adornado sus cultos con, hoy escuchábamos al pastor ahí, saltos, gritos, shows, mucho de eso, y han dejado de lado la palabra de Dios. Y es de suma importancia la palabra, es la que cambia, es la que convence y es la que hace nueva todas las cosas. Y esa es la palabra de Dios. Su importancia, el predicador debe saber que es el mensajero de Dios. A veces no le prestamos atención a esto y decimos, bueno, algo voy a predicar, algo que me salga, algo que ya conozco la Biblia, ya conozco los versículos. Pero debe ser de suma importancia porque es el mensajero de Dios al mundo. El sermón o la predicación debe ser el resultado de la comunión con Dios en la oración. Así el predicador llegará a conocer la voluntad divina para la congregación. El mensaje debe ser preparado con cuidado para lograr el fin deseado. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que el ministro debe orar, debe ayunar. Aquel que va o quiere llevar el mensaje de la palabra, a veces gente que se quiere largar a la obra misionera, a vivir por fe. Bueno, esto tiene que tener una suma preparación, en ayuno, en oración. Y cada mensaje que uno va a predicar tiene que ser preparado detenidamente antes de venir al culto, unos días antes, en ayuno, oración, buscar de Dios, buscar la dirección de Dios, pero también accesible a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Muchos no hacen hincapié en esto porque yo preparé esto y se va a compartir lo que preparó. No va a cambiar el mensaje, ¿no? Y nosotros enseñamos a los obreros siempre a preparar, siempre tener algo preparado, estudiado, pero
dejándose llevar por el Espíritu Santo, porque a veces una reunión apunta para un lado, a veces a través de las alabanzas, a veces a través de los preliminares, uno va llevando la palabra hacia cierto lugar y el Espíritu Santo, si es bautizado, se supone que el ministro es bautizado con el Espíritu Santo, va a guiar ese mensaje para que sea fructífero, para que traiga bendición a la iglesia. A veces es lo que uno preparó, y pasa un hermano antes y afirma y confirma ese mensaje, o una alabanza, o otros que pasaron, y eso es algo maravilloso, porque usted preparó por la guía del Espíritu Santo y está siendo confirmada esa palabra a través de los preliminares, un hermano que compartió la apertura, una alabanza, un agradecimiento, un testimonio, es apoyado y es afirmado esa palabra. Así es de suma importancia preparar los mensajes y dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque en la iglesia hay diversidad de personas con diferentes problemas, y el Espíritu Santo es el que conoce el corazón del hombre, el que guía y el que va a acompañar. Vamos a ver Segunda de Timoteo, un versículo muy estudiado este año, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, porque ahí dice que no debemos ocupar el tiempo hablando de cosas infructuosas, sino que cada palabra debe servir para instruir, corregir o inspirar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para... Anda mal el micrófono. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, anda mal el micrófono del hermano. Dice allá Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección que estaba hablando acá el apóstol Pablo no es la perfección divina donde vamos a ser llevados al cielo, sino que cuando él estaba diciendo sea hallado perfecto, haciendo maduro, aquel que comprende la palabra. Eso estaba diciendo el apóstol, enteramente preparado para toda buena obra, y especialmente para eso, para corregir conforme la palabra de Dios, para instruir, para inspirar. Recuerde que las palabras del predicador son aquellas que guían, ¿no? Lo vimos en la clase pasada, como ese aguijón que usaban allá los pastores para corregir las ovejas, como esos clavos que unen hacia Cristo, hacia Dios. Esas son las palabras del predicador, y así debe ser en nuestra vida. Mire qué dice Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios, una antorcha. Y nosotros debemos dar esa importancia a la palabra de Dios, que es la que va a alumbrar el camino. Gente que está en oscuridad, gente que vive en tinieblas, y nosotros tenemos que ser eso que alumbre. Y tenemos que ser, somos nosotros los mensajeros, los portadores de esa luz para su vida. Por eso no podemos ir de cualquier manera, no podemos ir a cualquier palabra. Recuerde, vimos clases pasadas que el predicador debe meditar en la palabra, tomarse su tiempo, preparar sus mensajes, orar a Dios, levantarse temprano si es posible, si se puede por la mañana, si su trabajo, sus tareas cotidianas lo permite, orar a Dios y preparar ese mensaje para que sea fructífero, para que golpee los corazones y quede clavado
allá ese mensaje. Eso debe ser una predicación de un ministro de Dios, ¿no? Preparar antes la preocupación. A mí me pasa de preparar antes los mensajes, de preparar antes la clase, y no solo antes, sino que después ir y pensando qué es lo que dije. Dije bien, habré hecho bien, me pasó, me parece que aquel hermano no recibió, me parece que a aquella hermana no le gustó mucho lo que dije, ¿no? Y es así como uno se va preparando, el antes y el después incluso, ¿no? Uno va pensando, meditando en la palabra de Dios. Eso es el predicador, el que lleva un alimento, el que lleva un mensaje. Hoy tanto creyente flaco, porque los ministros no están llevando palabra, no están llevando mensaje, están llevando un mensaje de YouTube, están llevando un mensaje de otros predicadores, están llevando fábula. Están llevando cosas que nada tienen que ver con la Biblia, y necesitamos nosotros los ministros, de nuestra responsabilidad, llevar alimento y llevar el mensaje de Dios. Por eso es de suma importancia aquel que prepare sus sermones o predicaciones, como lo puse ahí, sermones o predicaciones, debe ser preparado y debe ser de suma importancia, ¿no? Recuerda, alguna vez le conté un testimonio de un pastor, escuché un testimonio donde él contaba que la esposa le dijo, querido, tenés que ir a preparar el mensaje, hoy hay culto y no estás preparando nada. Dice que él estaba ocupando, mirando televisión, mirando allá algún partido de béisbol, un pastor de Estados Unidos, como ellos ven, y él le dijo a la esposa, quédate tranquilo que voy a predicar cualquier cosa. Así, a la iglesia. Y bueno, llegó el horario de culto, se fue al culto, y cuando el culto estaba comenzado, a través de una alabanza, el Espíritu Santo comenzó a moverse, y fue una hermana tomada por el Espíritu Santo, subió a la plataforma y le dio un bofetazo al pastor, ¿no? Y ahí corrieron todos para defender, tarde ya al pastor, pero era el Espíritu Santo, dice, porque ninguno se pudieron acercar a la hermana, porque estaba el Espíritu Santo con ella, y el Espíritu Santo habló a este pastor y dijo, no llames a mi palabra cualquier cosa. Eso es de suma importancia. Nosotros que estamos al frente de una iglesia, es nuestra responsabilidad llevar alimento genuino, alimento verdadero a la congregación. Sea uno, sea dos, sea tres y sea cientos, tenemos que llevar un alimento genuino, verdadero, y eso es a través de la palabra de Dios. Es de suma importancia, porque algunos se prepara para cientos. Cuando hay cientos, cuando hay una fiesta, cuando hay algo, se prepara. Ahora cuando vienen los cultos comunes, va a estar siempre el mismo, va a estar siempre la misma, y no le da importancia. Pero qué lindo es que nosotros pongamos en primer lugar la predicación, la alabanza al que le toca la alabanza, la apertura al que le toque dar una apertura, porque esto no es solo para los ministros, sino los que hacen a la reunión. Nosotros tenemos acá culto de agradecimiento, y si usted hoy en su casa tiene que planear, hoy voy a pasar a agradecer, y no voy a ir allá a abrir la Biblia, un salmo, como hacen la mayoría de los hermanos, el salmo es lo más fácil. Ore en su casa, pídale a Dios una palabra, un agradecimiento, lo que va a compartir, y eso trae, porque esa palabra que usted comparte, o puede ser una guía para el predicador, o puede ser un mensaje para los hermanos. Porque hay otra confusión en la iglesia, que dice, yo quiero que Dios me hable, y que Dios me hable, y alguno piensa que le va a bajar, va a aparecer una luz acá, o le va a aparecer un ángel, o algo, y una voz allá que le va a decir. Y a veces Dios te está hablando a través de una hermana, contando un testimonio, a través de un hermano, a través de una palabra, y usted puede ser guía y portador de eso. No solo la responsabilidad del predicador en las reuniones, sino todo lo que hace la reunión, ¿sí? Es de suma importancia. Nosotros enseñamos a los músicos a orar antes de la reunión, a no cantar siempre lo mismo, sino a preparar un corito diferente, a tener una agenda, a cómo se va a cantar, ¿no? Allá mis músicos, bueno, ellos ya están curados porque yo les voy cambiando. Ellos tienen su agenda, pero yo les voy pidiendo, a veces los coros y todo lo que ellos tenían agendado se va al tacho a veces. Pero bueno, a veces porque uno es guiado por el Espíritu Santo, conoce los coros, las alabanzas, los signos, y le va pidiendo y va
guiando. No quiero decir que mis músicos no sean guiados por el Espíritu Santo, pero a veces uno siente de cantar esos coritos y yo le pido, digo, vamos a cantar tal corito, ¿no? Pero uno debe estar preparado, debe estar en oración antes de ir a la reunión, buscar esa comunión con Dios, y dice que cada predicación, una apertura, una oración, una alabanza, lo que usted haga, tiene que ser guiado por la voluntad y tiene del Espíritu Santo, y puede ser de alimento para otros. Siempre acuérdese de eso, ese alimento de otro. Después está el cómodo de que siempre viene a comer. Él no trae nada, ¿no? Están también de esos en las iglesias. No, yo vengo a alimentarme, siempre está tan gordo porque se vive alimentando, no da nada. O sea que todos debemos estar preparados. Por lo menos nosotros acá en la iglesia lo practicamos. Hacemos un culto de agradecimiento, hacemos un culto de dama para que las hermanas compartan, para que todos puedan compartir. Porque después está el cómodo que siempre, no, a mí me gusta escuchar, ¿no? Pero tiene que dar algo también en algún momento de su vida. Algo tiene que demostrar que aprendió, que escuchó, que conoce. Porque si no, se alimenta y se alimenta nomás y no da nada. Bueno, de esos cómodos siempre hay en todas las iglesias. Pero Dios bendiga a aquellos que anhelan, a aquellos que desean, a aquellos que preparan y a aquellos que traen también un agradecimiento. Sí, es de suma importancia la predicación en el ministro. La diversidad de sermones, vamos a ver. Usted va a anotar ahora porque yo no puedo anotar acá porque son muy largas. Las tiene en la copia, el que quiera anotar y el que toma apuntes. Si no, están ahí en las copias estas definiciones, ¿sí? La diversidad de sermones o de predicaciones, esto es una base que da el estudio para que usted preste suma atención en eso, pero hay diversidad de predicaciones o sermones que usted puede preparar, ¿sí? El predicador es responsable de declarar todos los aspectos de la verdad divina. Podemos ver Hechos capítulo 20 y versículo 20, el apóstol Pablo. El predicador es responsable de declarar todos los aspectos de la verdad divina. Hechos capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. Nada he rehusado. Todo lo que fue útil, estaba diciendo el apóstol, todo lo que fue útil yo les he anunciado, les he enseñado públicamente por las casas. Ese es el deber de los predicadores, enseñar todo lo que es útil, todo lo que edifica, como estábamos escuchando en la clase anterior, todo lo que llena, todo lo que le va a servir. Yo no he rehusado nada, decía el apóstol, todo se lo he enseñado, todo se lo he dicho sin vergüenza públicamente, porque cuando uno enseña cómo administrar un hogar, no debe dar vergüenza. Cuando uno enseña cómo criar los hijos, no debe dar vergüenza. Y él decía públicamente, todo lo que es útil, yo le he enseñado. Y usted recuerde que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más enseñó sobre el matrimonio, la familia. Él, a pesar de que no era casado, fue uno de los que más tocó tema de matrimonio, cómo corregir, cómo amarse el uno al otro, cuidar el matrimonio, la familia. Él enseñó y él decía, yo lo he enseñado públicamente, sin vergüenza. Y a veces debemos enseñar eso en la iglesia, donde muchas veces nos enseña sobre los matrimonios, sobre las parejas, sobre la crianza de los hijos. Esto no se puede tocar estos temas, pero están en la Biblia, y están en la palabra de Dios. Y por eso hoy tenemos matrimonios destruidos, hoy tenemos matrimonios que no se llevan, que no se quieren ver, porque no se enseña la verdad de cómo debe amarse el uno al otro, de cómo deben cuidarse. Y el apóstol Pablo decía acá, yo no he rehusado nada, todo se lo he enseñado, todo lo que es útil, y eso hace el predicador, ¿sí? El mensaje tiene que ser, anote uno o ponga A como usted quiera. Mensaje de evangelización y pastorales. Debe preparar alguno de estos mensajes. Allá estaba Pedro, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36.
los mensajes de evangelización y pastorales. Tiene que haber, porque a veces vamos a alguna iglesia, solo doctrina, enseñanza. Y pero qué lindo, yo le enseño a los hermanos y nosotros también lo practicamos. Si vemos gente nueva, si vemos gente del mundo, gente que está llegando a la iglesia, porque conocemos a aquellos que están viniendo del mundo, que no son cristianos de la iglesia, porque vemos su vestimenta, vemos cómo llegan y los conocemos. Y no le vamos a predicar de sacarse el pantalón y los aros los echan de la iglesia. Sino que hablamos un mensaje de evangelización, de que hay uno que los amó, de que hay uno que murió por ellos, de que hay uno que lo está llamando. Después viene lo otro, después viene la limpieza. Primero hay que pescar para después limpiar, ¿no? Muchos quieren limpiar antes de pescar y el pescador se va, si le quiere acuchillar antes, sale corriendo, ¿no? Y muchas iglesias solo eso, porque los que vienen con aro, porque los que vienen con pantalón, porque los que vienen teñidos, y a veces hay gente que viene por primera vez y no conocía estos principios y sale rajando. Por eso las predicaciones, si hay gente nueva mayormente, por eso el ministro debe orar y ser dirigido por el Espíritu Santo también. Deben ser mensajes de evangelización y pastorales. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire cómo predicaban a Cristo. ¿Se acuerdan aquel Cristo a que ustedes crucificaron? Y les tocaba el corazón las palabras de ellos. Ese mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecado, porque ellos dijeron: ¿qué haremos ahora? Ya está, ya Él murió, ya está crucificado. Y Él anunciaba el mensaje de arrepentimiento, de perdón. ¿Cuántos se convirtieron en esa predicación, en ese sermón? ¿Alguno? 3.000 personas. 3.000 personas se convirtieron en ese sermón del apóstol Pedro. Mire usted, ¿no? Qué lindo, predicar mensajes de evangelización y pastorales. B o 2, como usted está anotando. Lo tiene en la copia, eso para los que toman apunte. Sermones basados en hechos históricos de la Biblia, la vida de los patriarcas, profetas y apóstoles. Uno debe preparar, debe conocer antes de hablar, ¿no? Porque algunos se mete a hablar de Abraham, se mete a hablar de Moisés, y sale allá que Moisés oró por la familia, oró por Lot, no, y ese fue Abraham, no fue Moisés, y empiezan a mezclar los personajes porque no tienen a veces conocimiento bíblico, ¿no? Debe preparar el mensaje y estudiar sermones basados en hechos históricos de la Biblia, la vida de los patriarcas, profetas y apóstoles. Mire ahí nomás Pedro predicando también sobre esto. Hechos, capítulo 3, versículo 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las casas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Sigo? Sí, hasta el 26. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
usando el mensaje de los patriarcas, Moisés, Abraham. Él llegó ¿para qué? Para que a todo eso ustedes se conviertan de su maldad. Mire el mensaje, iba encerrándolo todo, y a través era la conversión, era el arrepentimiento. Ese era el mensaje de Pedro, y tiene que haber esos mensajes en nuestras vidas, pero siempre Cristo en todos nuestros mensajes, ¿sí? Hablar de los patriarcas, conocer los hechos históricos, los profetas, apóstoles. Bueno, podríamos recorrer mucho, pero yo estoy yendo un poco más rápido para poder llegar a las próximas clases, ¿sí? Los C o 3, como esté anotando, los sermones o predicaciones tienen que ser expositivos, tópicos y textuales. ¿Qué tema ahí, no? Ahí se les voy a explicar un poquito. Sermones expositivos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando usted toma un versículo principal de un texto y lo aplica a la vida de hoy. Yo se lo voy a explicar para que usted entienda un mensaje expositivo. Jeremías capítulo 6. Vamos a ver que no es tan difícil. Jeremías capítulo 6, versículo 16, un versículo muy conocido. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Sí? Aquel es el que toma un punto de este texto. ¿Qué voy a tomar? Los caminos. ¿Qué caminos? La senda antigua, ¿no? Que hoy muchos dejaron, se desviaron, se volvieron al modernismo, porque el evangelio si no es aburrido, porque si no los jóvenes se van, y le meten fútbol, y le meten baile, y le meten luces, ¿no? Habrá visto las iglesias con luces, ¿no? Luces LED, y le meten allá humo, y le meten la música a todo lo que da, y algo divertido, alguna danza para que sea divertido por los jóvenes, algún pogo cristiano, le meten por ahí. Porque si no el evangelio es aburrido. Y bueno, estas son las iglesias modernas, se desviaron de la senda antigua, desde el camino antiguo. ¿Y a dónde tenemos que hacerle volver? ¿Qué decía el Señor? A la senda antigua. Yo me baso en ese camino, en esa senda antigua, tomo algo principal de ese versículo y me baso a que tenemos que volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Amar la palabra, la oración, el ayuno, buscar del Señor, compartir buenos mensajes, ser ordenados, porque nosotros ordenamos el culto, alabamos a Dios, cantamos, acompañamos los coros con las manos, con las palmas, pero cuando es el tema del mensaje, ¿qué hacemos? Prestamos suma atención. Y habrá visto algunas predicaciones, algunas iglesias donde el que está predicando y por allá, ¡guau! Y nunca puede terminar de predicar porque siempre es bueno, ellos le llaman avivamiento, un griterío, pero la palabra de Dios recuerde que es la palabra profética más segura, no hay otro. Y la palabra de Dios es la que trae vida, la que da alimento, la que restaura, la que cambia, es la palabra de Dios. No es el predicador, no es el pastor, no es nada, es la palabra de Dios. Entonces, positivo, yo tomo esa senda, ese camino, la senda antigua, y digo que hay que volverse, porque dejamos, ¿no?, la senda antigua, nos fuimos para el otro lado. Y acá estaba el Señor diciendo al pueblo de Israel: vuélvanse a la senda antigua. Lo aplico a la vida, ¿por qué? Porque dejamos lo antiguo, dejamos cómo criar a los hijos. Hablábamos estos días de que la crianza de los hijos, cómo era antes, donde los papás no manejaban con los ojos, donde mi mamá me decía en la iglesia: no te quiero ver correr en la iglesia, no te quiero ver que un portero te rete, porque arreglábamos en casa. Y en casa arreglábamos con la vara. Hoy en día, ¿qué sucede con los chicos hoy? Con la otra generación. Corren, andan bajo los bancos, van, los padres no los pueden controlar. Vení para acá, fulanito. Y se le ríen, ni cinco. O por ahí los grandes se ríen de las cosas que hacen los chicos, ¿no? Volver a la senda antigua, enseñar cómo debemos criar a nuestros hijos. Eso es volvernos. Yo tomo un punto principal y lo expongo a la vida cotidiana. ¿Se entendió?
¿No es positivo? No es que se lo voy a tomar en el cuestionario. Nada, póngase contento porque yo no hice el cuestionario esta vez. Está ahí. Ese es positivo, ¿sí? Tomo un versículo y vuelvo. Y lo expongo a la iglesia, enseño. ¿Sí? Ese es positivo. Tópicos. Aquí el predicador no comienza con un texto bíblico, sino que con un tema a desarrollar. Aquí es donde va a desarrollar un tema. Volvemos a los caminos. Y ahora yo voy a hablar de los caminos. ¿Sí? De todos los caminos que hay en la Biblia. Para eso necesitamos una buena concordancia y debe estar preparado. Porque está el camino que hay que volverse a la senda antigua. Jesús dijo que hay dos caminos. Uno a dónde lleva la vida al cielo, el otro lleva a la perdición. Uno es ancho, el otro es angosto. Allá Salomón escribe en los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen perfectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Y vamos allá a aquellos que caminaron, a los caminos que transitó Elías. ¿Se entiende? Yo tomo la misma palabra caminos, pero ahora voy a hablar de los caminos y voy a exponer los diferentes caminos que hay en la vida. ¿Sí? Como un estudio bíblico. Pero a veces lleva... yo tomo algún tema, he terminado jueves allá en el anexo con algún tema y lo expongo. Y a veces me lleva un mes, 2 meses, varios jueves, porque lo hacemos los jueves, un tema, expongo un tema. Eso es tópicos, ¿sí? Tomo un tema y lo expongo y para eso tengo que tener un buen diccionario, una buena concordancia y desarrollar un tema. Que también se puede hacer en predicaciones, pero usted tiene que tener la capacidad de poder regular ese tema en 45 minutos, en 1 hora, en 1 hora 10 como mucho, en 2 horas, depende del culto y los hermanos. ¿Sí? Lo puede hacer en un culto, pero tiene que tomar esas precauciones de que es un culto, a veces sí es día de semana, a veces sí es fin de semana. Eso es tópico, ¿sí? ¿Se entendió? Qué bueno. Textuales. El que se limita a explicar un texto bíblico. Estamos ahí en Jeremías 6:16. Este es el que explica el texto. Yo tomo ese versículo de 6:16 de Jeremías y ahora empiezo a desarrollar. ¿Por qué el Señor le dice al pueblo que se paren donde están y que se vuelvan a la senda antigua? ¿Por qué? Eso se supone que yo habré leído antes. Y era porque los profetas, los sacerdotes, los pueblos, todos, dice él, desde el más chico hasta el más grande, todos pecaron, todos se volvieron en contra de Dios. O sea, con ese textual yo voy a explicar lo que estaba pasando, por qué el Señor le está diciendo que se vuelvan de ese mal camino. ¿Sí? Que muchos erraron, que muchos faltaron. El sacerdote, el profeta, solo curan con liviandad, dice él. Dicen paz, paz, cuando no hay paz, cuando hay pecado en ello. Ese mismo texto yo lo voy a desarrollar y explicar y cerrar ahí. El otro es como un estudio bíblico y lo otro tomo una parte principal de ese texto y lo desarrollo en la vida de cada hermano, hermana o de uno mismo, ¿no? Toma de ejemplo de qué camino andaba. ¿Sí? ¿Se entendió? Dios le bendiga. A veces esto hay que tenerlo presente porque algunos se pone mal, me decía estos días, y dicen, a veces está pesado el culto. Pero alguno piensa y cree que va a ser todos los cultos de avivamiento, todos los cultos de mensaje y del Espíritu Santo moverse. A veces el Espíritu Santo te lleva a que enseñes algo, a que guíes a la iglesia y desarrolles un tema, una predicación, un mensaje. Yo lo hago cotidianamente, a veces dejo pasar un par de semanas y después vuelvo con otro tema y lo vamos siguiendo en algunas reuniones, ¿no? Y a veces no, a veces son predicaciones y predicaciones que vamos compartiendo algunos temas, pero mayormente a mí me gusta desarrollar algún tema de la Biblia
y se lo llevo para que vayan aprendiendo. Y en la mayoría de esos cultos no hay el hablar en lengua, el avivamiento, porque cuando uno está enseñando una cosa, hay gente que no, gente que ama la palabra y tiene hambre y quiere escuchar. Me decía un hermano estos días, yo quiero escuchar la palabra, y a veces hay uno gritando, el otro gritando, y no, yo quiero escuchar, y se sienta por ahí adelante y quiere escuchar, y porque ama la palabra. Y el otro que está atrás, por ahí es uno que le gusta glorificar, y gloria a Dios, y aleluya, y está atrás, y el otro está queriendo escuchar la palabra, porque eso le es más de edificación. El otro no sé si escucha, dice gloria a Dios por decir, a veces por costumbres, por gloria a Dios, por aleluya. Pero nosotros prestamos suma atención y yo le digo, sentimos el Espíritu Santo, a veces glorificamos, alabamos a Dios. Y después iglesia de que solo enseñanza y la gente se aburre también, se cansa, ¿no? Y no todos los cultos van a ser iguales, pero eso lo debe administrar, valga la redundancia, el ministro que está a cargo. Debe orar, debe buscar dirección del Señor, debe buscar dirección del Espíritu Santo y dejarse guiar, ¿sí? Porque alguno que se siente mal, me decía un hermano, está a cargo de alguna necio, decía, pero no estuvo el Espíritu Santo, no fue avivamiento. Y digo, a veces no es, el Espíritu Santo está siempre, pero a veces no es avivamiento, a veces hay que enseñar la palabra, porque decía ya cuando empezamos que cómo es, que para qué estar, para redarguir, para enseñar, para corregir, para eso está la palabra de Dios también. No es solo avivamiento y júbilo y grito y todo feliz y contento. Está para todo la palabra de Dios, ¿sí? Continuamos. Si entendió, sermones positivos, tópicos y textuales. Sermones sobre la persona y vida de Jesús, sobre sus milagros, parábolas y enseñanzas. ¿Cómo no predicar de Cristo, no? ¿Cómo no predicar del Señor? Más cuando, como decía hoy, cuando hay gente nueva. Yo a la gente nueva, a veces que no conoce nada del Señor, que viene del mundo, me dice, ¿cómo puedo aprender a leer la Biblia? Yo le digo, lee del Nuevo Testamento para adelante. Conocé del Señor Jesús, de aquel que fue crucificado, aquel que te amó, que fue crucificado por amor a nosotros. Y yo le enseño eso, y cuando vamos a esos cultos tratamos de predicar a Cristo, predicar al Señor allá en la cruz, por qué fue a la cruz, cómo fue a la cruz, y que fue por amor a su vida, por amor a mi alma, por amor a su alma, cuando no merecíamos, porque alguno se siente merecedor, se siente dueño del cielo, cuando la palabra aclara que nosotros no éramos merecedores. Y recuerde que el ministro ahí en el cuestionario dice cómo debe sentirse, para que no entre en el acostumbramiento. Debe sentirse que es indigno. El ministro que está ahí, cada culto que va, yo era indigno, yo no merecía estar acá. Ninguno de nosotros merecíamos. Y alguno se cree merecedor, se cree que yo porque era buenito, porque yo no hice mal nunca a nadie, porque yo no me aparté de la iglesia. No, por cuantos todos pecaron, dice el apóstol Pablo, todos estábamos destituidos de la gracia, de la gloria del Señor. Ahora, todo aquel que cree en Él, decía Juan, es recibido, es aceptado como hijo de Dios. Y nosotros los ministros tenemos que sentirnos indignos. Ahora eso lo tenemos que exponer. Predicar esos sermones, hablar de Cristo, de esos milagros, porque viene gente enferma, viene gente con problemas, viene gente con dificultad, viene gente con... yo digo que los problemas y los dolores más grandes son sanar los del alma, los del corazón. Eso es lo más difícil, porque problemas de salud uno sabe, quizás médico, pero cuando vienen lastimados interior, traiciones, peleas familiares, rencores, odios, hace muchos años, de abusos, de tantas cosas que quedan allá en el fondo del corazón. Y eso es difícil de sanar. ¿Y eso quién lo puede hacer? Cristo. Él sana las heridas, Él puede levantar los muertos, Él puede hacer muchos milagros, pero recuerde que como los hizo el Señor. No como escuchaba el pastor allá que decía alguno que le escupen la boca, le escupen los ojos. Y tenemos de esos que inventan esas cosas para que la iglesia no se aburra. Y el soplo del Espíritu Santo, y sopla Él. No, el que sopló fue el Señor.
sopló ese viento. No, ningún hombre sopló. Pero el Señor, el que obra a través de los hombres, y hablar de milagros y orar por tener los dones de sanidad es algo maravilloso. Pedro, cuando estaba predicando, ahí estábamos leyendo de él, ni siquiera tocaba a los enfermos. Era el Señor obrando en su vida, en su corazón, y dice que ponían los enfermos a la orilla de la calle, de la vereda, y mientras él iba pasando, la sombra iba tocando a los enfermos, y eran sanados. Algo maravilloso, ¿no? Ni Pedro lo podía creer seguramente lo que estaba aconteciendo, porque ni siquiera él oraba, imponía las manos, tocaba, sino que la sombra de él iba haciendo grandes milagros. Y nosotros tenemos que exponer a Cristo. Cristo está desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, cuando hay gente nueva, cuando hay gente que recién se está convirtiendo al Evangelio, yo le enseño, lea el Nuevo Testamento, porque por ahí el Antiguo no va a comprender. Vio que hay algunos que les gusta el Antiguo y se meten en el Antiguo y a veces no sabe cómo salir. Porque empieza a hablar del tabernáculo, empieza a hablar de los amonitas y filisteos y tantas cosas, y después no sabe cómo salir de ahí. Se enreda. Y a veces gente nueva dice, ¿quién eran los filisteos? ¿Quién eran los de Moab? ¿Qué hacía esa gente? Doy un dato, los filisteos de Gaza hoy en día. ¿Vio cómo está Israel bombardeando Gaza? Esos eran los filisteos. Del otro lado del Líbano, esos eran los de Moab. Bueno, para que usted sepa más o menos, algún dato. En la antigüedad, que vemos tanto sufrimiento, tanta sangre, de aquel lado, bueno, siempre fueron pueblos enemigos de Israel, y por eso hoy vemos tanta sangre de aquel lado. En la antigüedad se llamaban filisteos, se llamaban los moabitas, se llamaban allá los cananeos, muchos pueblos enemigos. Bueno, son todos los que rodean Israel hoy en día en aquella tierra. Sí, tenemos que hablar sermones sobre la vida y obra de Jesús, contar que para Él ni la muerte tenía poder. Él resucitaba a los muertos, algunos muertos. Tampoco resucitó a todos, porque por ahí hay algún ministro que como Jesús resucitaba a los muertos, el pastor también cuenta alguna historia de alguno que llegó a un velorio, allá donde estaban velando a uno, y se fue a querer orar para que reviva. Porque se cree mayor que Jesús, y los familiares lo sacaron de los pelos. Se fue a orar para que reviva. Yo digo, el Señor Jesús revivió gente, ¿no? A ver, ¿quién revivió a Jesús? Más o menos. Lázaro uno. ¿Quién más? La hija de Jairo. ¿Quién más? El hijo de la viuda de Naín. ¿Y a quién más? ¿Alguno sabe alguno más? Más o menos son los tres conocidos. Y el Señor estuvo 3 años en la tierra. ¿No habrá muerto más gente? Y no dice que revivió a todos. Con algunos casos fue específicos. En algunos hizo una obra, en otros se murieron. Esos fueron los que resucitaron primero. Allá mucha gente murió en esos 3 años cuando Él estaba cumpliendo su ministerio, ¿no? Mucha gente murió. Y nosotros conocemos a 3, no sé si habrá un cuarto, tenemos que investigar más profundamente, pero los 3 más conocidos, el Señor levantó. Pero hay algún fanatismo y va y se pone a orar por los muertos, gente que va a orar por los cementerios, gente cristiano que ora por los muertos. Nosotros no oramos por los muertos, nosotros oramos por los vivos. Y cuando vamos a hacer un servicio allá en un funeral, le hablamos a la gente, a los que están vivos. No, los muertos ya no nos oyen, ellos ya no nos pueden oír. Si es cristiano, como decía el pastor, cantamos algunos himnos, cantamos algunas alabanzas, alentamos a la familia, a los deudos, porque por más que sean cristianos, les duele la partida de ese ser querido. ¿No? Pues, cristiano, deja de llorar, le dice alguno. Deja de llorar, está en el cielo. Pero es la mamá, es el hermano, es el papá, es el hijo muchas veces. ¿Cómo no va a llorar? Hay cristianos que enseñan eso, a no llorar, a no hacer el duelo. No, y eso es algo de la parte humana que debemos hacer. Llorar por nuestros seres queridos. Sabiendo, si es cristiano, damos gloria a Dios y se fue al cielo y un día nos vamos a reencontrar con ellos. Damos gloria a Dios. Pero ¿por qué no llorar, hacer el duelo
Se puede, pero hay algún cristiano que no lloré, deja de llorar, eso no es de Dios, no. Llore todo lo que quiera, si es un ser querido. A veces nosotros lloramos por un amigo, por un hermano que le vimos acá, nos duele la partida, sabemos que nos vamos a reencontrar con él, pero nos duele y se puede llorar, ¿sí? Aclarando esto de los duelos, porque hay algunos que va y cantamos en los que son cristianos. Yo he ido a hacer servicios y me han pedido algún familiar que vaya, que haga una oración, que pida. Y yo le aclaro, yo no oro por el ser querido, ya no me oye. Yo voy a orar por ustedes, que ustedes todavía tienen oportunidad, que ustedes todavía pueden volverse al Señor, de que hay un cielo, de que hay un infierno. Es una oportunidad maravillosa para predicar la palabra del Señor en un sepelio, cuando te dan permiso. En algunos servicios algunos me han dicho, ¿y por qué no orar? ¿Por qué no predican? Pues está la familia. Si la familia viene y me pide, y saben que soy pastor, y si la familia viene y me pide, yo hago un servicio, oro, predico la palabra, pero sin autorización, porque está alguno, esos evangelios fanáticos que van allá y no hay que predicar, y empieza los gritos, y empieza a reprender, y empieza que el muerto reviva. Dios nos libre y nos guarde. Anunciar de Cristo, que Él tiene poder aún para levantar de entre los muertos, que Él sana a los ciegos, levanta paralíticos, Él perdona pecados. Anunciar tiene que estar en nuestros sermones. Vamos por la D, ¿no? 4, al 5 o E, como usted quiera. Los sermones sobre las profecías del Antiguo Testamento, cumpliéndose la palabra. Debe estudiarse y tener algún sermón sobre las profecías del Nuevo Testamento. ¿De qué hablaban la mayoría del Antiguo Testamento? De las profecías sobre Cristo, ¿no? ¿Y se cumplió? Mire Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose, ¿sí? Tiene que haber en nuestras vidas, en nuestros sermones, tiene que haber de esa palabra, profecías cumpliéndose. Seguimos, anotaron ahí Isaías 7:14, seguimos F o 6, sermones sobre doctrinas fundamentales de nuestra fe, sobre por qué practicamos lo que practicamos, dónde dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Hoy el pastor estaba explicando por qué no danzamos, por qué no bailamos, por qué nosotros no nos caemos. Alguno me preguntaba sobre esto y yo le decía, mira, el único que conozco que se cayó y se revolcó medio ahí es un endemoniado que vino a Jesús. Vino su papá y le trajo a los discípulos y dice que ellos no pudieron, y vino el Señor y le reprendió y él se desparramó en el piso y echaba espuma por la boca, dice allá. Los endemoniados, nosotros hemos visto acá muchos endemoniados caerse, esparramarse, pero cristianos, hoy en las iglesias abunda esto. ¿Por qué? Porque se aburren y quieren poner algo nuevo. Eso es lo que sucede. Yo he visto algunas predicaciones de uno que se vistió de preso y acá en el púlpito mandó a hacer una reja, porque el sermón de ese día iba a hablar de Pedro encarcelado. Entonces hizo el show, puso la reja acá, él se vistió como un preso a predicar, porque si no la iglesia se aburre, se duermen. Y esto de los shows de tirarse, de caerse, de hoy saltar como el becerro en la manada, y salen y andan corriendo y se mueve el Espíritu Santo y corren para allá y corren para acá, y allá. Otras iglesias que hacen una danza, dicen que el Espíritu Santo, pero yo digo, mira cómo coordina el Espíritu Santo, porque todos hacen lo mismo. Todos hacen el mismo bailecito, el redondo, y la mujer el cabello, la cabeza para abajo y todo el mismo redondito. Yo no sé, hoy el pastor ya estaba hablando de eso, no me voy a meter en esos temas, pero qué bárbaro, ¿no? Nosotros tenemos que hablar la doctrina. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos vestimos honradamente? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no tenemos que vestir con pudor, con vergüenza. Y hoy el diablo está robando el pudor, la vergüenza, no solo del mundo, porque usted en el mundo, bueno, esos son mundanos. Pero va a algunas iglesias donde también ha entrado eso,
Y hoy ya no hay pudor, ya no hay vergüenza. ¿Y de dónde dice? Vamos a la palabra de Dios. Pablo enseñando en las cartas a Timoteo, donde dice la mujer debe vestirse con vergüenza, con pudor. Pedro enseña cómo las mujeres se vestían en la antigüedad, mujeres y hombres, ¿no? Porque en los hombres también. Hoy con pantalón chupín ya hablamos de la vestidura de los siervos, ¿no? Los jeans rotos, remerita, y vio que hay una remerita, una vez estaba con uno de mis hermanos, vino con una remera toda así, rota, todo. ¿Y cuánto pagaste esa remera rota? Yo te vendía una así, igual también si querés. Y fortuna pagan una remera agujereada que andan por ahí, y porque es ahora la moda. Pero eso que no entre a la iglesia, ¿nosotros por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por qué defendemos? Vamos a la palabra de Dios, enseñamos doctrina, enseñamos y vamos a la palabra de verdad. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Hasta ahí los sermones, su duración, la duración de los sermones. Ya termino en esta noche con esta última parte. La duración de los sermones hemos hablado, clase anterior, pero dice el enunciado que usted lo va a tener en la copia. Un error de los neófitos, los nuevos, los que están comenzando en el ministerio, es creer que una predicación de 1 hora o más es indicio de madurez en el ministerio. El obrero debe pronunciar el mensaje de Dios, lo que Él le ha dado, y luego sentarse, aunque no se haya extendido su mensaje por más de 20 minutos. Uno de los discursos más grandes de la historia no requería más de 5 minutos. Evítese la repetición de un punto solo para llenar el tiempo. Por regla general, el sermón debe durar, se lo dije la clase pasada, ¿cuánto? 45 de 25 minutos a 45 minutos, aproximado. Esto no es así. Pero en esos 25 a 45 minutos usted debe desarrollar un mensaje, 1 hora, 1 hora y media, depende del que le guste, ¿no? Pero debe evitarse vanas palabrerías, aquellos que rellenan el tiempo. ¿Con cuántas cosas? Con 3 gloria a Dios. ¿Con quién vive? A su nombre. ¿No? Y rellenan el mensaje porque no le sale palabra. O empiezan a hablar en lengua. ¿Cuántos mensajes ahí está predicando y de repente ¡wow! Empiezan a hablar en lengua? El mensaje es la palabra de Dios. Y siempre debe abrir la Biblia y leer un versículo, leer la palabra. Hay predicadores también que arrancan y, como saben mucho de Biblia, arrancaron de Génesis y terminaron por allá en Apocalipsis, ¿no? Y a veces sin abrir la Biblia. Y tiene que abrir la Biblia. Ahora vamos a ver la clase que viene, bueno, cuando yo venga, la última clase, de los modos, de cómo debe tener el modo de predicar en la Biblia, no poner la mano en el bolsillo, no recostarse sobre el púlpito, muchas cosas que hacemos todavía, que no debemos hacer. No gritar, porque cuando gritamos escupimos, sin querer, ¿no? De hablar moderadamente. Bueno, la clase que viene, si llegamos, Dios les bendiga. No llene sus sermones, su discurso con repetir la misma palabra o apoyarse en palabras que no son de bendición o no edifican a la iglesia, sino que ore a Dios, busque de Dios y que el mensaje sea, recuerde Eclesiastés, como ese aguijón, como esos clavos. Aunque usted comparta 10 minutos, 15 minutos, pero que ese mensaje le quede clavado en el corazón. Dios les bendiga, los hermanos que nos acompañan en esta noche, los hermanos que nos sigan en las redes. Le pido sus fieles oraciones. La semana que viene no voy a estar, pero la siguiente, el lunes 4, en la última clase, si Dios lo permite, aquí estaremos compartiendo con los hermanos. Dios les bendiga a todos. Hacemos una oración y despedimos esta reunión. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche.
poder estar junto a mis hermanos, la iglesia, Señor, aquí estar conociendo, recorriendo y conociendo tu palabra, Padre, pidiendo, Señor, que tú guardes ahora el regreso de mis hermanos, tus hijos, guardes de todo peligro, de todo mal, Señor amado, pidiéndote, si en algo yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender. Gracias te damos en esta noche y te pedimos que tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí en la tierra, sea allá en el cielo contigo. Amén y amén. Dios les bendiga.